Hola, hola, ¿cómo están? Y ahora sí, pensé que me estaban escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, ¿me escuchan ¿Todo bien? ahora? Ah, sí. Sí, sí. Muy bien. Hoy tenemos mucho que hacer, así que hay que ir un poquito rápido. Bien, empecemos con los ejercicios recomendados que les había enviado el lunes. Voy a compartir pantalla. Y recuerden después quitar de compartir pantalla para que se vea este, para que se vea el video. Ahora. Bien. Entonces, la primera pregunta es un sistema sencillo, digámoslo así, de varias estructuras en las cuales tenemos una primera que es de longitud L. Este problema a veces genera un poco de confusión, más que todo por el espesor de las placas. Como parecen placas, a uno le queda la duda de si hay un cierto espesor en la placa. En este caso no se tiene que asumir un espesor en la placa, simplemente el espesor ese que aparece ahí es como para que se vea el tamaño, no ponerlo como un solo, como una varilla, digamos. Entonces se pone como si fuera con cierto espesor, pero la idea es que en cuanto al espesor, se tienen en el puro centro, digámoslo así, de la, en el puro centro del objeto. Ya voy, veo que en el chat está escribiendo algo. Vamos a ver, Sí, escribir de aquí. hecho, de Ajá. hecho, yo le iba a preguntar eso en ese, o sea, Sí, que si se podía asumir que el centro estaba ahí, o sea, que no sí, tenían ancho, porque así lo sí, había hecho eso, yo y no estaba seguro. porque es que también el problema es que no sabríamos, digamos, cuánto es esta distancia que hay Exacto, exacto. de aquí a acá. Entonces uno, como no se la dan, uno lo asume, pero eso para una persona que está empezando puede causarle cierta duda. Y es una duda totalmente comprensible y es una duda válida. O sea, el problema en ese sentido tiene ese defecto. A mí me gusta particularmente dejar los problemas tal cual están escritos, para que aparezcan estas dudas, para que hablemos de estas dudas, porque cuando ustedes vayan a estudiar por su cuenta se van a encontrar ese tipo de situaciones que no están especificadas en el libro, y entonces que ustedes pueden enfrentarse a ellas. Y si aún mantienen la duda, claramente me pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me gusta dejarlos así, a pesar de que yo sé que tienen sus problemas. Esto es L, esto es L, esto es L, esto es M y esto es M. Bien, entonces, es un problema. Eh, la idea es tratar cada uno de estos objetos como si fueran partículas, a pesar de que cada uno de ellos, o sea, toda la estructura tiene su centro de masa, que es lo que nos piden. Lo que podemos hacer es tratar cada una de ellas como si fueran masas independientes, de manera que uno ubica el centro de masa de esta estructura en la pura mitad. ¿Por qué en la pura mitad? Porque nos dicen que las varillas son uniformes. Entonces, al ser uniformes, yo sé que el centro de masa va a estar a la mitad de la longitud de cada una de ellas. Entonces, yo tengo
la partícula de masa M, si lo hacemos, lo voy a hacer ya, como se vería en un, como se ve en el diagrama X contra Y, solo con puntuales, con masas puntuales. Entonces, esta de acá va a estar ubicado a L medios. Aquí tendríamos L medios y esta es una masa M. Después, esta otra de acá estaría a una longitud de L y aquí tendríamos L medios, aproximadamente Profe, acá. Sí, ¿podría dejar de compartir? gracias por recordarme. Compartir, listo. Sí, Gabriel, en este caso, al asumir espesor cero, entonces la primera que está acá, uno la puede asumir en la coordenada cero, porque es que a nosotros nos dicen qué tanto se mueve hacia la derecha, entonces uno dice, bueno, debe ser que tengo que asumir eso, pero es una pregunta que uno se la puede hacer y es totalmente válida. Entonces, esta segunda, que es la de aquí arriba, va a estar a L medios en la dirección X y a L en la dirección Y. Tal vez aquí lo debería poner mejor así. L medios, aquí L medios, y aquí también es L medios. La siguiente, que sería esta, va a estar a una altura de L medios y a una longitud L. Y la última, que es esta de acá, estaría en 0, en el eje Y, y en el eje X estaría a L más, más un cuarto. Entonces esto sería 5 cuartos de L. Este estaría en 5 cuartos de L. Y listo, básicamente ese sería el problema, porque entonces uno tiene acá la masa M, aquí tiene 3M, aquí tenemos a M y aquí tenemos a M medios. Y sacamos el R centro de masa, vean que tenemos en direcciones X y Y, entonces lo podemos dividir. Entonces puedo sacar el X centro de masa como 0 por M, que sería este de acá, más L medios por 3M, que sería esta de acá, más L por M, que sería esta de acá, más 5 cuartos de L, 5 cuartos de L por M medios, que sería la última de acá. Y todo dividido entre la masa total. La masa total van a ser 5 y 5.5, o lo podemos ver como 11.5. Perdón, 11 quintos, ¿cierto? Sí. 11 quintos de M. Profe, ¿no es 11 medios? 11 medios, sí. Sí, sí, sí. Gracias. 11 medios. Y entonces, bueno, al hacer eso, entonces nos queda que el X del centro de masa, no lo tengo así en el resultado. Vamos a ver. Sí, 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 aquí lo puedo sacar. 0.568 L. 0.568 L. Y el Y centro de masa, si hacen lo mismo, nada más que ubicando las direcciones en Y, me da 0,727 L. Y entonces, la dirección o la ubicación R en coordenadas polares o en su forma polar va a ser igual a 0,923 L
con un ángulo de 52 grados. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda que tengan con este problema? Muy bien. Recuerden que si tienen dudas, si quieren profundizar en el tema, solamente pregunten, ¿verdad? El asunto es que bajo esta nueva modalidad, digamos así, en la cual ustedes resuelven, ¿podría sacar el ángulo a mano? Sí, el ángulo a mano sería cita va a ser igual a la tangente inversa de y sobre x. Entonces, 0.727 L entre 0,568 L. Las L se me cancelan y eso me tiene que dar esos 52 grados, en teoría. ¿Alguien lo puede verificar? Solo por si acaso está mal mi solución acá, ¿verdad? Esa es la posibilidad siempre. O sea, ustedes sacan el y, sacan el x y con la tangente inversa obtienen el ángulo, ¿verdad? Entonces les va a quedar en el gráfico 0,92 L. Eso me va a dar y a 52 grados. Entonces, asumiendo que esto es L, va a darme como por acá, algo así, a 52 grados. Y esto es 0,92 L. Algo así tiene que quedar. Ok, como les decía, si quieren profundizar en algo más, preguntan y lo vemos. Si no, pues prosigo entonces para abarcar todos los problemas. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, en el siguiente problema, el siguiente problema era el de la varilla circular, bueno, semicircular, con una densidad de masa variable. Entonces nos dicen, calcula el centro de masa para un alambre semicircular de radio R, donde la varilla, vamos a ver, voy a dibujar los ejes, esto está acá, y la varilla iría algo así. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos un radio R, de esta forma. Y nos dicen que tiene una densidad de masa lambda, o sea que es lineal, que eso tal vez durante la clase anterior no lo profundicé suficiente. Cuando trabajamos con objetos con densidad, los objetos se pueden tratar como si fueran en una única dimensión. Eso obviamente es una aproximación, ¿verdad? Cuando trabajamos con alambres, se puede simplificar si fueran en una sola dimensión. Dos dimensiones, eso sería una placa, o que sean tres dimensiones con volumen. Entonces, cuando trabajamos en una dimensión, se le llama a la densidad de masa, se le llama densidad de masa lineal y se utiliza la letra lambda. Cuando trabajamos con placas, si ya vieron el video de Brian, van a ver que se trabaja con una densidad de masa de área y se utiliza la letra sigma. Y en el caso de volumen se utiliza la densidad rho, para que lo tengan en cuenta. Pero son simplemente nombres. Al final de cuentas son unidades lo que cambian, ¿verdad? Si esto es una densidad de masa lineal,
Eso significa que vamos a tener una densidad que es de tipo masa, o bueno, kilogramos sobre longitud, sobre metros, perdón. Entonces, Profe, por ejemplo, ¿puedes dejar de recompartir compartir. para ver bien? Sí, Sí. sí, sí. Gracias. ¿Cuál era la letra para la área? Bueno, la ¿Perdón? densidad. La Sigma. letra sigma, ok. Sigma, sí, sí, que es como una, no sé ni cómo llamarlo, como una F cursiva sin la rayita esa, o hay gente que hace las Fs así. Bueno, en fin, sigma es esta. Entonces, lo que sí cambia son las unidades, ¿verdad? En el lambda, que es lineal, entonces tenemos kilogramos por metro. En el sigma, que es de área, vamos a tener kilogramos por metro cuadrado. Y en el rho, que es de volumen, vamos a tener kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que hay. Claramente, en este caso, la unidad esta o la constante alfa que estoy metiéndole acá tiene que tener las unidades adecuadas para cumplir esto. Si cita está en radianes, por fuerza, este alfa tiene que tener kilogramos sobre metro como unidades para que se cumpla bien lo que estamos haciendo. Bien, entonces, este problema tiene dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, bueno, esto que está acá. Entonces, a la hora de trabajar la posición del centro de masa, esto nos va a dar igual a 1 sobre m, la integral. En este caso, lo que nos varía es zeta. Entonces, de lambda de zeta por la unidad o perdón, la variable de integración. En este caso, de nuevo, va a ser zeta de zeta. Esto, así es como que debería de quedar. Tal vez voy a regresarme un paso para atrás. El centro de masa se define como R de M, ¿verdad? Donde R es la variable de integración con respecto, o la ubicación con respecto al de M. Entonces, acá lo que tendríamos es esta variable de integración, que sería R, ¿sí? Y esto que está acá es el de M. ¿De acuerdo? Ahora, como nuestro sistema está variando únicamente en zeta, yo puedo acomodar ese radio como si fuera nada más una variación lineal con respecto a zeta, nada más. Entonces, el dm, primero que todo, yo lo puedo decir que va a ser igual a lambda, que varía en zeta, por un de v, o dl. Esa es la forma correcta, dl. ¿Por qué dl? Normalmente uno lo hace como un diferencial de volumen, pero ahora como estamos en una dimensión, entonces lo pongo como L, que sería mi variable de integración. Pero en este caso, la variable de integración va a ser zeta, porque es unidireccional en la dirección zeta. Entonces, lo pongo como de zeta. Entonces, al sustituir esto acá, me va a quedar que R del centro de masa va a ser igual a 1 sobre m, la integral de una vez podemos poner los límites. Vean que me varía desde 0 a menos pi, o también puedo poner desde pi a 2pi. Cualquiera de las opciones es correcto. Y nos va a dar exactamente el mismo valor de lambda de zeta por zeta. Ahora sustituyo esta r que está acá, la voy a sustituir directamente por zeta. ¿Por qué? Porque esa es mi variable de integración de zeta. Entonces vean que la ubicación del dm va a depender directamente del ángulo zeta. Entonces, yo lo ubico utilizando el ángulo zeta, y por eso es que mi variable de integración r va a cambiar a zeta. Y lo otro que tenemos que hacer es calcular esta masa. Vean que el problema no está en el valor de la masa. ¿Cómo calculo yo la masa? ¿Alguien sabe?
¿Alguna idea? Nadie. Ok, ¿cómo calculo yo la masa? Vean que tengo aquí un dm. Entonces, ¿qué hago? Sumo sobre todas las masas. O sea, hago la integral igual de 0 a menos pi de, ahora sí, nada más el dm que está acá. Y este dm lo cambio por esto. Entonces sería lambda zeta dm. Y esto va a ser, en nuestro caso, de 0 a menos pi de lambda zeta de zeta. Entonces vean que ambas integrales se parecen mucho. La gran diferencia está en este valor que está acá, que me va a dar el R del centro de masa. Aquí esto me va a dar la masa, es una sumatoria sobre todos los pequeños pedacitos de masa. Entonces me va la suma de todos los pequeños pedacitos de masa, me va a dar la masa total. Ahora más adelante, en la segunda parte de la clase, vamos a ver cómo se calcula la inercia rotacional y van a ver que se parece mucho a esto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer aquí es hacer esta integral acá. Entonces me queda que m va a ser igual de 0 a menos pi de alfa zeta por un de zeta. Y hacer esta integral me va a quedar que m va a ser igual a alfa zeta cuadrado medios de 0 a pi, a menos pi, perdón. Y esto me va a dar igual a alfa pi cuadrado medios. Sí, alfa pi cuadrado medios. Y esta es la masa del objeto. Y ahora, podemos dejar esta otra que está acá, la podemos dejar de esta forma. Entonces el R, el centro de masa, va a ser igual a 1 sobre m. M ya lo conozco, es esto que está acá. Después lo cambio de 0 a menos pi de alfa zeta al cuadrado de zeta. Y entonces esto me va a dar igual, una vez que hacen todo el asunto, les va a quedar menos 2 pi tercios a la 3, creo el pi, sí. Menos 2 pi tercios a la 3 sobre m. Sobre m. Y ahora sustituyendo m, entonces me queda que el R del centro de masa va a ser igual a menos 2 pi tercios. Porque este pi cuadrado y este alfa, aquí me falta el alfa. 2 alfa pi tercios. 2 alfa pi tercios, así. Sí, porque esta alfa y este pi tercio se me cancela con este alfa y este pi que está acá. Y el 2, este 2, no, este 2 todavía no va aquí. Perdón. Así, menos alfa pi tercios. Y este 2 de acá sale de aquí. Entonces pasa a multiplicar. Y esta sería la posición del centro de masa. Una consulta. Sí, por favor. En la parte del radio, digamos, ahí donde usted puso la definición de centro de masa arriba, donde se pone, ese R, yo no lo podría considerar como la longitud de la R de zeta. Que esto es, perdón, de nuevo. La longitud del arco. Pues sí, básicamente es eso. ¿Sí? Es la longitud del arco, al final de cuentas. Usted lo que está haciendo es parametrizando. De manera que es una integral de línea. Su integración vaya a lo largo de ese arco. Es que lo que no me quedó como muy claro es por qué pone el lambda de zeta, que está ahí en esa parte. Más bien, en la que sigue, en la de abajo, creo. Esa misma. Ajá. Esto es la que no me queda como muy claro. Esto sale del DM. Ok. Recuerde que estamos, usted cuando calcula cualquier densidad, digamos, específicamente la densidad lineal,
esto va a ser igual a el dm entre dl, de esta forma. Entonces, esto pasa a multiplicar, entonces le queda lambda dl es igual a dm. Ahora, aquí hay algo que me estoy saltando, ¿verdad? Vean que cuando trabajamos con objetos que son uniformes, uno con toda tranquilidad puede decir que la densidad, sea volumétrica, lineal o lo que sea, digamos, lineal, lambda es igual a m entre l. Eso si fuera uniforme. Ahora, en este caso no es uniforme, entonces yo no puedo decir que la densidad de todo el objeto va a ser igual a la masa total entre la longitud. Lo que sí puedo decir es que la densidad en el pequeño diferencial de masa, como es muy pequeño, yo puedo decir que en este punto de acá, en esta pequeña distancia, su densidad sí es uniforme, solamente en este pedacito. De manera que lambda va a ser igual a dm dl. Y ahora sí, como esto lo paso ya a multiplicar, me queda esto que estoy poniendo acá, sabiendo que lambda depende de zeta, esto es un d zeta y esto es igual al d. Entonces, este lambda que está acá aparece a partir de el dm. Voy a ponerlo con otro color tal vez. Y esta r de acá, que es mi variable de integración, cambia por sigma. Ocurre también cuando ustedes tienen, en vez de un cable así curvo, ustedes tienen un cable que va en la dirección X, ¿verdad? Si va en la dirección X, entonces ustedes cambian el R nada más como X. O si va en la dirección Y, lo cambian por un Y. Y el DV cambiaría nada más por un DX. Aquí ¿cómo se llama? El DV o el DL, perdón, el DL lo cambio por un DZ, nada más, una integral de línea en la dirección tangencial. Ok, gracias, profe. Esto que está aquí este problema es un problema de examen, más, eso sí, debo admitir, es como la parte A de un problema. La parte B de este problema es que le digan, por ejemplo, calcule la inercia rotacional, que eso lo vamos a ver más tarde, del objeto si estuviera girando de esta forma. Entonces, un problema típico de examen es calcule el centro de masa, calcule la inercia rotacional. Y es un problema bueno porque en cuestión de tiempo no es tan largo y sí tienen que tener claros estos conceptos. Entonces, sí. Bueno, es que a mí ya creo que me queda un poco más claro, pero no había entendido bien a la hora de cuando usted define digamos, el vector del centro R y la integral, el R que está dentro de la integral, yo pensaba que era como un vector ahí, pero entonces eso significa la variable de integración. O Sí, sea, bueno, sí, esto es un vector. Eso es cierto, esto es un vector. Que me da el vector de posición de la masa. O sea, ustedes aquí, veámoslo así, está bien. Ustedes acá lo que tienen es el vector de posición del DM, pero es también la variable que me va a ir cambiando en toda la ubicación de la, en toda la ubicación de la masa. Ahora, ustedes, en este caso particular, lo que hacen es que parametrizan o convierten esta integral en una integral de línea, de manera que les quede todo en la misma dirección zeta. O sea, ustedes hacen una conversión, en vez de trabajar con X y hacer una integral ahí de X y de Y, ustedes lo que hacen es que, bueno, yo sé que durante todo el trayecto, lo único que me está cambiando es zeta. Entonces, en vez de trabajar con X y Y, con las variables X y Y, y decir que R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, y complicarse la vida tratando de hacer una integral utilizando esto, ustedes dicen, bueno, no, yo sé que mi variable va a cambiar únicamente pagando los zeta. Entonces,
cambio mi variable de integración en vez de R y de X y Y, lo trabajo nada más como un zeta. Entonces parametrizan de manera que les quede una integral de línea, que es mucho más sencillo. Ok, entonces ese sería el vector de posición del DM, digamos. Este es el vector de posición del DM. Sí. Ah, ok, ok. Esto que está acá es el vector de posición del DM. Gracias. Con gusto. Profe, al final el M que queda en la respuesta final, ese cómo desapareció, es que me perdí ahí un poco. Ajá. Este de acá, cuando Sí. ustedes hacen esta integral de acá, les queda menos alfa pi al cubo entre 3m. Y a la hora de sustituir la masa que habíamos calculado antes, entonces nos queda esto. Ah, ya vi, ya vi. Ok. Ok. Gracias. Bien. Ahora, estaba dándole vueltas al asunto. Sí, vean que si ustedes piensan en, eh, en todo esto que les venía hablando, ¿verdad? Este resultado que estoy obteniendo acá, vean que es un ángulo, ¿verdad? Y esto tal vez vale la pena que lo vuelva que lo vuelva a explicar. Esto que está aquí es un ángulo. Ustedes, bueno, insisto, ustedes lo que están haciendo es, en vez de trabajar con el vector R, lo que estamos trabajando es nada más el ángulo zeta, porque yo sé que este, este radio de acá es constante para todo el cable, ¿verdad? Entonces, realmente, si ustedes piensan en la ubicación del centro de masa desde el origen, esto no tendría mucho sentido, ya que es solamente un ángulo, ¿verdad? Sí, sí, lo que ustedes, y creo que ahora inclusive me voy a retractar un poco, la, la, la ubicación real del centro de masa va a ser con este radio R a este ángulo. Esta es la ubicación real, ¿verdad? El vector del centro de masa tiene que venir dado por el radio y no lo estoy haciendo. Entonces sí deberían de tomar en cuenta el radio. Ahora, como les decía, ustedes lo que hicieron fue simplificar esto y en vez de trabajar con un vector que va moviéndose a lo largo de esta radio, ustedes lo que dicen es, cambiémoslo, parametricemos y solamente trabajamos con una variable cita, en línea en cita. Entonces, si bien es cierto, esto que está acá es solamente un ángulo, la real es que el vector debería estar dado como R, el centro de masa, debería estar dado a un radio R menos 2 pi tercios. Que esto se vería ubicado, si esto es un tercio, digamos, sería algo así. Este se vería, este punto de acá, sería el R del centro de masa, que está a un radio R mayúscula y a un ángulo de menos 2 pi tercios. ¿Sí me entendieron esto digámosle que corrección que acabo de hacer, o esta profundización en la explicación, ¿verdad? Insisto, aquí trabajamos con un vector, ustedes parametrizaron de manera que todo me quedara en cita, ya que yo sé que este radio es constante, entonces a mí no me interesa hacer ninguna integración radial, ¿verdad? Yo sé que el centro de masa de este objeto me va a quedar alrededor de o a lo largo de este de este radio, en algún punto dentro de este radio. Y ¿por qué? Porque es constante el radio. Y lo que me está variando es el ángulo. Entonces, a partir del ángulo, yo sé que mi centro de masa está a menos 2 pi tercios, que es lo que yo calculé, a un radio R. Entonces, la respuesta correcta realmente sería esta. A un radio R menos 2 pi tercios. Bueno, yo había entendido que era, no sé si así es que está ahí, pero estoy confundido. Sí, 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 Ese cable
¿Era Ujú. un cable, como decir, partido a la mitad o es solamente la orilla, como usted lo dibujó? Es que yo pensé que era como un cable partido a la mitad, digamos. Y Como un cable entonces, partido. ah, como Como si, decir, como si usted lo viera de perfil, sería algo así. ajá, que todo eso era el cable y que conforme usted avanzaba con el ángulo, la masa iba aumentando, digamos, Ya no entiendo lo que me está. solamente la orilla. No, no. Ok, ya entendí el problema. Sí, no. Es lo que les lo que este problema quiere decir es algo así. Voy a usar el Ah, matamoscas. por eso era que me parecía extraño que quedara a dirección, Ya. digamos, totalmente la distancia del radio, sí debería, como yo lo vi, debería estar más bien más adentrito, Claro, pero claro. sí, entiendo, ya entiendo. Usted lo que veía era algo, sí. Usted lo que estaba viendo era como si esto fuera sólido por dentro. Exacto, sí, sí. Claro. Entiendo. Usted estaba viendo un semidisco ahí. Que también se puede hacer, ¿verdad? De hecho, es interesante porque creo que Brian lo hizo en los problemas resueltos. No recuerdo cuál era. Creo, no estoy seguro. O hizo un disco, tal vez. En el 10 puede ser. Pero bueno, una forma de resolver el disco sólido o el semidisco sólido que está proponiendo el compañero es primero calcular el del cable y ahora ya que tenemos el del cable, que sería este de acá, entonces uno lo que hace es que puede sumar para muchos cables hacia adentro cuando el R va variando. Entonces uno suma todos estos cables hacia adentro. Y de esa manera ustedes pueden calcular entonces, en vez de algo unidimensional, ustedes pueden calcular algo que es bidimensional. Entonces, se puede calcular el disco, se puede calcular, por ejemplo, una placa, se pueden calcular varias cosas a partir de dos integraciones independientes, en vez de utilizar integrales dobles, que es el camino más sencillo, pero que ustedes no necesariamente lo conocen, sino que lo ven hasta cálculo 3. Si uno lo hace por integrales dobles, hacer esto es muy sencillo. O sea, hacer el de la placa, toda esta, hacer una placa así. Todo esto tiene masa adentro. Entonces, para hacer esto, uno lo que tiene que pensar es que hay dos variables de integración. Usted integra R, que iría desde 0 hasta R mayúscula, y tiene que integrar zeta, que va desde 0 a menos pi. Y se hace con integrales dobles, que es muy fácil. Si no conocen cómo hacerlo con integrales dobles, porque no tienen por qué conocerlo, entonces uno lo que hace, una opción es primero calcular el de la, el de la varilla que acabamos de calcular, y ahora, asumiendo que la densidad radial es constante, entonces ustedes pueden integrar pequeños de masa de m en esta dirección, digamos así. Entonces este sería el nuevo DM y ustedes integran o suman todas las varillas para diferentes radios, que es un problema bastante interesante también, un poco más largo y se puede hacer. Creo que Brian lo resolvió eh, entre los ejercicios de YouTube. Entonces revísenlo ahí. Lo voy a dejar hasta acá para poder continuar con los otros dos problemas. Yo sabía que me iba a tomar un poquito más de tiempo, pero no importaba. Creo que valía la pena que hiciéramos este ejercicio, porque es un clásico. Este ejercicio es un Profe, clásico. una pregunta. Adelante. Se supone entonces que el centro de masa está, digamos, a un ángulo de menos 2 pi tercios, ¿verdad? Ajá. Y a un radio R. Ajá. Pero digamos, ese semianillo tiene simetría, Sí. ¿verdad? No. Sí. Entonces no, Tiene simetría geométrica. Sí. ajá. Entonces debería estar más bien en el eje Y, ¿no? No. No ¿Por qué no? porque tenemos un diferencial de densidad. ¿Qué significa ese diferencial de densidad? Recuerde que nos decían que lambda era igual a alfa por zeta. ¿Qué significa esto? Que cuando zeta es 0, la densidad aquí es 0.
Entonces aquí es muy liviano. Conforme zeta empezaba a aumentar, vamos a ver, perdón, zeta es 0. Ok, entonces la densidad lineal va aumentando. Va aumentando. Exacto. Ah, ok, Va ok. aumentando. Entonces, Pero conforme usted se va moviendo para acá, usted va a tener cada vez ajá. más masa, digamos así. Si Pero si hubiera fuera sido, constante. exacto, si hubiera sido constante, entonces usted le queda aquí, eso es cierto. Ah, ok, ok. Perfecto. No Gracias. es constante, entonces claramente se vuelve más pesado conforme usted se aleja del ángulo cero, y aquí es muy pesado, aquí es más liviano, por lo tanto el centro de masa se mueve más hacia este sentido. Y de hecho, ese tipo de análisis ustedes lo pueden hacer antes de siquiera empezar el problema, ¿verdad? Antes de, siempre que ustedes tengan este tipo de problemas de centro de masa, piensen en el objeto, piensen en cómo va a ir la densidad y ustedes dicen, va a estar variando conforme, por ejemplo, si la densidad no es uniforme, se está moviendo más hacia el lado derecho, se está moviendo más hacia el lado izquierdo, o se está moviendo más en este sentido del ángulo, por decir algo, para que ya ustedes tengan una idea aproximada de para dónde va el asunto. Creo que es una buena verificación siempre pensar hacia dónde se está moviendo, qué es lo que está pasando en ese objeto. Si tienen una densidad uniforme, ¿verdad? Pero si ustedes tienen un objeto que es de esta manera, entonces, aunque sea densidad uniforme, ustedes dicen, ¡buah! Que hay un montón de masa, aquí hay poquita, probablemente el centro de masa esté por acá, muy cercana al centro de toda esta pelota que está aquí. Si ustedes lo dividen en dos partes, ustedes van a tener un objeto con centro de masa acá y un objeto con centro de masa tal vez por acá. Entonces, el centro total, el centro de masa total del sistema va a andar por aquí, probablemente. Entonces, siempre es bueno que se hagan ese tipo de preguntas y hagan ese análisis, digamos. Bien, el siguiente problema es el de, los siguientes dos problemas son muy parecidos. Chat, perdón, hay un montón de preguntas en el chat. Profe, ¿por qué es menos pi y no pi? Vamos a ver, voy de nuevo. El ángulo está bien, ok. ¿No quedaría dl es igual a r de zeta? Sí, dl es igual a r de zeta, es correcto. El asunto es que el radio es constante, entonces no me interesa trabajar con el radio. Era lo que les trataba de explicar ahora sobre el vector. Es cierto, o sea, si quieren lo podrían poner como r de zeta, al final lo que les va a quedar es la longitud del arco. Entonces r es una constante y todo quedaría también como r, les hubiera quedado como r 2 pi tercios, menos r 2 pi tercios, que eso simplemente lo que les iba a decir es la ubicación en el arco, y no hubiera estado mal, estaba bien. Profe, ¿por qué es menos pi y no pi? Vamos a ver, teníamos esto, así. Lo podían hacer de cualquier manera, como les decía. El asunto es que sigan el orden correcto. Si ustedes empiezan a integrar desde acá, entonces ustedes estarían integrando desde pi en esta dirección hasta 2pi. Si ustedes hicieran, por ejemplo, que esto puede ser un error común, empiezan en pi y dicen voy desde pi hasta 0, de pi a 0, entonces lo que estarían integrando sería esto. Y estarían buscando el alambre de arriba. Entonces, lo hago de la otra manera de hacerlo sería desde pi hasta 2pi en esta dirección, o como lo hice yo, desde 0 en esta dirección. Entonces, en este caso la dirección importa. Ok, y tal vez si lo viera por componentes del centro de masa quedaría más claro. Sí, si lo ve por componentes puede que hable más claro, sí, en X y Y, pero la integración de eso es mucho más complicada, porque usted tiene que encontrar, usted tendría que hacerlo tomando en cuenta que la ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado.
Así es, ¿verdad? La ecuación de un círculo. Entonces, a la hora de integrar, usted tiene que tomar en cuenta si X varía, por ejemplo, desde menos R, X va a variar desde menos R hasta R, ¿verdad? Entonces, tomando eso en cuenta, Y variaría desde 0 hasta 0, no, lo cual estaría mal, decirlo así. ¿Cómo es que se debería de poner? Bueno, sí, no está bien. Y variaría desde la raíz de R al cuadrado menos, vamos a ver, menos X al cuadrado, así. Entonces, ustedes tendrían que tomar en cuenta esas dos cosas, que Y es igual a esto, Y es igual, es que estoy pensando en la integral doble, ¿cómo les quedaría? Ustedes les va a quedar una vara que es algo así como integro del último X. X varía desde menos R hasta R. Y Y va a variar desde, y eso es lo que tengo duda. Entonces, no sería desde 0 hasta esa curva ahí, que es la que usted está poniendo, porque ahí técnicamente sería más menos. Sí, claro. Más menos, pero estamos haciendo la parte de abajo. Así. Es cierto, es cierto. Gracias. Sí, entonces iría desde 0 hasta, gracias. Así. Y después lo que tiene adentro de la integral va a ser R, que es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y primero integra con respecto a Y y después integra con respecto a X. Entonces tiene que hacer esta integral donde primero integra para Y, tomando en cuenta que X es una constante. Agarra como si X fuera una constante, integra para Y lo hace desde aquí hasta acá. Y entonces le va a quedar algo que queda en términos de X. Y eso que queda en términos de X lo integra de nuevo y lo hace desde menos R hasta R. Entonces, hacer una integral doble, no es nada del otro mundo. Pero hacer esa integral pues, está mucho más complicado que hacer una integral de cita. Y lo otro es que usted no sabe cómo varía la densidad en X y Y. Habría que también buscar ese lambda en términos de X y Y. Entonces, básicamente el problema le dice parametrice y trabájelo con cita. Todo el problema se lo dice, o sea, no haga esto, hágalo con cita. Se podría, pero... Bien, perdón, ya perdí 10 minutos extra que no tenía que haber perdido. Ok, el siguiente problema es el caso del bote, en el que hay un hombre y un niño, y entonces le presentan dos casos o dos situaciones, en las cuales en el primero le dicen, en el primero le dicen que primero salta el niño de 30 kilogramos y después salta el adulto de 80 kilogramos. Y entonces hay que determinar cuánto es la velocidad del bote. Hay que tomar dos cosas en cuenta. Vamos a ver, nada más que dice, y el bote pesa 150 kilogramos. Están en reposo. Entonces, si están en reposo, significa que la velocidad del centro de masa es igual a 0 inicialmente. Y como no hay ninguna fuerza externa, les dicen que están en aguas tranquilas, eso es como para decir que no hay oleaje ni nada que les pueda afectar la velocidad del bote. Entonces, como están en reposo, significa que no hay fuerzas externas, por lo tanto, el momento del sistema, P inicial tiene que ser igual a P final. Si el P inicial es igual a 0, porque está todo en reposo, entonces significa que el P final también tiene que ser igual a 0. Y entonces uno lo que hace simplemente es, para cada situación, evaluar cómo es el momento del sistema.
Entonces, esto es como si fuera las interacciones de colisiones. Básicamente es lo mismo, nada más que ahora aquí tenemos varias partículas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, para el primer caso, que es cuando el niño salta, me va a quedar la masa Profe, del bote, sí, a la masa del adulto. que está compartiendo, entonces eso no queda en la grabación, por si acaso. Gracias, sí, gracias. P final igual a P inicial, entonces igual a 0. Me queda esto. Entonces, ¿cuánto es el momento final? Si solamente está saltando el niño, entonces me queda masa del bote más la masa del adulto por la velocidad final de ese sistema. Y el niño salió con una cierta velocidad, entonces más la masa del niño por la velocidad del niño. Y esto todo entre... a ver, así nada más. Perdón. Esto así. Entonces, si queremos averiguar cuánto es la velocidad final de este sistema, paso esto a restar y queda dividido. Entonces ya obtengo la velocidad final de adulto más bote y esto me da igual a menos 0,31 metros por segundo. Vean que si cualquiera de los objetos se salta hacia la derecha, entonces para conservar el momento del sistema, esto se tiene que mover por fuerza a la izquierda. Ahora, se hace lo mismo para cuando el hombre salta, pero sí hay que tener un poquito de cuidado acá porque hay que tomar en cuenta las velocidades relativas. Porque la velocidad que le dan a uno en el problema uno le dicen que el adulto salta, luego el hombre salta al agua también por la popa con una velocidad inicial de 2,4 con respecto al agua. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el adulto ya se está moviendo a menos 0,31 y salta con una velocidad de 2,4 con respecto al agua. Entonces hay que tener en cuenta las velocidades relativas, ¿verdad? La velocidad real de esta persona con respecto al bote va a ser igual, la velocidad final del adulto es igual a 2,4 menos 0,31. Entonces esta va a ser la velocidad que va a tener él con respecto al bote. Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, de manera que P final va a ser igual a la masa del bote por la velocidad final del bote más la del adulto, más la masa del adulto por la velocidad final del adulto. Entonces, toman esto acá, les queda que ok, y perdón, y aquí sí hay que tomar en cuenta porque la velocidad inicial del sistema no era la misma que antes, ¿verdad? Antes teníamos que P inicial, ya vean que ya el adulto y el bote se están moviendo a esta velocidad. Entonces al inicio teníamos que masa del bote más la masa del adulto por la velocidad final bote adulto, que es esta de acá, velocidad final bote adulto. Entonces esto se iguala con esto de acá y lo que estoy buscando es esta velocidad del bote final. Entonces la velocidad del bote va a ser igual a menos 1,59. Menos 1,59. Entonces este problema, metros por segundo. Este problema es muy bonito porque comparan dos situaciones. Primero que salte el niño, después el adulto y después que salten los dos juntos. Que el saltar los dos juntos es repetir este proceso que vimos en la primera parte. Nada más que ahora la masa total en movimiento es la masa del niño más la masa del adulto. Y entonces en la parte, esta es la parte A. Y en la parte B, lo que nos queda es que es repetir este mismo proceso. La parte B es que la velocidad final del bote es igual a menos 1,76 metros por segundo. Entonces vean que no es lo mismo que salte uno y después el otro,
y que salten los dos al mismo tiempo. La clave del problema es esto. P inicial es igual a P final, porque no hay fuerzas externas. La sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, entonces yo puedo decir esto. Conceptualmente, esa es la clave del problema. En la práctica, entonces ustedes dicen conservación de momento, sé que al inicio está todo en 0 y planteo lo que me queda al final. En esta segunda parte, el inicio no es 0, el inicio era lo que les quedó de esta primera análisis y al final los objetos por separado, el bote y el adulto por separado. Y este problema es muy parecido al de Romeo y Julieta. El de Romeo y Julieta, la única diferencia es que nos piden con respecto a posiciones del centro de masa, no nos están pidiendo velocidades. Entonces, ¿qué es la única diferencia? Que una vez planteado esto, yo integro. Y a la hora de integrar, perdón, no hay dudas de este. Profe, para sacar B, ¿qué fue lo que hizo? Para sacar B, hice lo mismo que aquí. Esto de acá. La diferencia es que aquí lo que iba a tener es masa del bote por la velocidad final del bote, y aquí tengo masa del niño más la masa del adulto por la velocidad final del niño y del adulto, que es la que nos dan en el problema. Saltan los dos al mismo tiempo, entonces cambia la distribución de las masas. Al inicio solo saltaba el niño, en la parte B saltan los dos juntos, estando todo el sistema en reposo al inicio. Entonces, por eso les decía, es el mismo proceso, nada más que ahora tienen que tomar en cuenta que saltan los dos juntos. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda con este problema? Ok. En el caso de Romeo y Julieta, es muy parecido, la diferencia está en que hay un paso extra de aquí está Romeo, aquí está Julieta, Romeo está cantando a Julieta y después se mueve para acá. Como no hay fuerzas externas, entonces puedo decir esto, y a la hora de integrar, entonces puedo decir que el X del centro de masa al inicio tiene que ser igual al X del centro de masa, le voy a poner aquí un prima al final. Entonces, el centro de masa del sistema se tiene que conservar. En este también, perdón, en el caso del bote y el niño y el adulto también va a pasar eso, pero no nos preguntaban nada respecto a eso, nada más nos preguntaban velocidades. En este nos preguntan por posiciones. En este caso, hay que tener hay que tener mucho cuidado. Lo que nos están pidiendo es determinar el desplazamiento, o sea, delta X, o sea, X final menos X inicial. No nos están pidiendo la ubicación exacta de la posición, sino que nos están pidiendo el cambio de la posición. Y eso es fundamental a la hora de solucionar el problema. Una de las cosas que uno tiene que hacer es buscar cuál es mi origen para que esto funcione. Y el origen se puede poner, el obviamente no existe. El origen se debe poner en un lugar que sea fijo, como un observador, que no esté dentro del bote, porque si estamos dentro del bote, sí, para nosotros el bote se mueve, entonces no vamos a tener claro a dónde va a estar el centro de masa. Lo que va a pasar es que vamos a ver un centro de masa que se está moviendo. Lo ideal es más bien ubicarse fuera del bote, ya sea ubicar el origen en el agua, en este punto, entonces decir que creo que Romeo decía que estaba en el puro inicio. Entonces uno puede decir que Romeo está en el punto 0 al inicio
y que Julieta está al final del bote, que serían los 2.70 metros que dan en el problema. Esa es una opción. La otra opción, que también es válida, es decir, bueno, mi orilla, la orilla del lago, está en algún punto por acá. Y Romeo, o la parte más cercana al bote, no tengo la duda nada más, ¿cuánto se desplaza hacia la orilla? Sí, como le mencionan a uno la orilla, a uno le hacen pensar, bueno, coloquemos nuestro observador en la orilla. Entonces, este Romeo se encuentra a una posición X0, que no conocemos, no importa, pero lo que yo ando buscando es X0 menos o XY menos X final. Perdón, X final menos XY. Es esto lo que yo ando buscando. A mí no me están preguntando por XY y no me interesa XY. Van a ver que las ecuaciones quedan bastante sencillas. Entonces, al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio vamos a tener que mi centro de masa va a ser igual a X inicial por la masa de Romeo más X inicial más L medios por la masa del bote más X inicial más L por la masa de Julieta. Esto es lo que tenemos al inicio. Y al final, esto es X del centro de masa. Y el X del centro de masa, perdón, y todo esto dividido entre la masa total, que sería la masa del bote más la masa de Romeo más la masa de Julieta. Y al final, ¿qué tenemos? Entonces, vean que Romeo se mueve hacia Julieta, entonces quedan los dos juntos en este punto de acá. Si eso ocurre, entonces, como Romeo se mueve hacia la derecha, el bote se tiene que mover hacia la izquierda para compensar el centro de masa. De manera que si el centro de masa estaba aproximadamente acá. Profe, ahí no sé si afecta, pero la redacción del problema dice que es Julieta la que se mueve hacia Romeo. Perdón. Ok. Y Romeo estaba en la parte trasera. Estaban al revés. Sí. Ok, bueno, no cambia nada. Ahora está Julieta y este es Romeo. Gracias. Esta es Julieta, este es Romeo, entonces Julieta se mueve hacia Romeo. Gracias. Entonces, el centro de masa está aproximadamente acá, Julieta se mueve hacia la derecha, el bote se mueve hacia la izquierda, de manera que al final queda el bote levemente corrido, así, y ahora Romeo y Julieta están aquí juntos. El centro de masa se debe mantener en el mismo punto. Entonces, como Julieta se movió para acá, el bote, aquí lo estoy exagerando, creo que esto fue muchísimo lo que lo corrió para la izquierda, pero el bote se movió para la izquierda, de manera que aquí vamos a tener un delta X. Y eso es lo que yo ando buscando. Entonces, como tenemos un movimiento de este tipo, ahora vean que mi posición del bote va a ser, con respecto al origen, va a ser este X'. Y delta X, voy a quitar esto de acá que me estorba. Esto es X del centro de masa al inicio. X del centro de masa. Y este X', esa es la posición de la punta del bote ahora con respecto al origen. Este que estaba acá es lo que puse como XY. De manera que delta X va a ser igual a X' menos XY. Y esto es lo que yo ando buscando. Entonces, la nueva posición del centro de masa, X', con las nuevas posiciones, digamos así, va a ser igual a X'
más L, masa de Romeo más masa de Julieta, porque ahora están los dos juntos, más X' más L medios, masa del bote. Y todo esto entre la masa total, que es masa del bote, más masa de Romeo, más masa de Julieta. Ahora sí, vamos, estas dos cosas, nada más para asegurarme de que lo estoy haciendo correctamente, si está bien. Sí. Ahora, igualamos esto de acá. Vean que las masas que están aquí se me cancelan todas. Y lo que ando buscando es esto que está aquí. Entonces, acomodamos en factores comunes todo lo que tenga xy menos x'. Entonces, vean que, por ejemplo, masa de Romeo está acá. Y aquí masa de Romeo también queda con un x'. Entonces, juntamos la masa de Romeo de manera que me queda x' menos xy por la masa de Romeo. Julieta, vean que... no, perdón. Déjenme ver algo, un segundo. Julieta está aquí. Masa de Romeo. Masa de Julieta. Porque... sí. Este es el error que cometí antes por estar diciendo que Romeo era el que se movía. Este es Romeo, perdón. Este es Romeo y esta es Julieta. Perdón. Esto es porque este es Romeo y esta es Julieta y Julieta es la que se mueve. Perdón, cometí ahí ese pequeño error. Entonces revisen esto. Hay que cambiar estos subíndices. Julieta era la que estaba en XY y Romeo es el que estaba en XY más L. Ahora ambos, porque Julieta se mueve, están en X' más L. Entonces revisen eso nada más. Lo que les quería decir es esto. Vean que Julieta estaba en XY y ahora está en X' más L. Entonces, Julieta sí tiene delta X. Romeo, en todo momento, está... bueno, Romeo va a estar en X' más L y en XY más L. Entonces vean que esta L de Romeo se les cancela al final. Cuando ustedes hagan esto. X', esto sí. Ustedes igualan esta ecuación con esta de acá. Entonces la parte de Romeo no es que se elimine completamente, sino que nada más les queda delta X por Romeo. Y el caso del bote, en el bote también pasa algo parecido, porque el bote nada más les queda X' más L medios y aquí les queda X' más L. Entonces, perdón, más L medios aquí también. Entonces la parte de L medios se cancela y nada más me queda delta X por masa del bote. Entonces al final, si ustedes hacen todo, les va a quedar que X y menos X' va a ser igual a la posición de Romeo. Lo estoy poniendo con X y aquí está con L. Está en L por la masa de Julieta entre la masa total. Masa de Julieta más masa del bote más masa de Romeo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vean que si me devuelvo un paso, todo esto está multiplicando a xy menos x'. Significa que cada una de las masas tuvo un cambio delta x, porque todo se tuvo que, si el bote se movió delta x, entonces todos se tuvieron que haber movido delta x. Y aquí arriba lo que tengo es lo que se movió Julieta. Julieta se movió hacia Romeo una distancia L. Y si ustedes hacen este cálculo, entonces les queda 2,7, que es la longitud del bote, por los 55 kilogramos de Julieta, entre la masa total, que es 77 de el bote, más 55 de Julieta, más 80 de Romeo. Y esto me va a dar 0,70 metros. Profe, Ujú. es que
me quedó un poco de duda ahí con el concepto de por qué es que el centro de masa se conserva, digamos. Sí. El centro de masa se conserva por un, voy a borrar acá, por una consecuencia de que no hay fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, acuérdense que por el concepto de momento, cuando uno hacía cuando uno hace la acción de la ley de Newton, a uno le queda que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento. Si esto es igual a cero, entonces nada más nos queda que el cambio del momento con respecto al tiempo es igual a cero. Si uno, si integra esto, le va a quedar que delta P es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que P final es igual a P inicial. Y ahora, esto lo tenemos como M por V es igual a M por V inicial y esto es V final. Si yo ahora hago la integral de esto con respecto al tiempo, me va a dar las posiciones. Entonces la masa por la posición final es igual a la masa por la posición inicial. De manera que me queda que la posición final tiene que ser igual a la posición inicial. Si estoy hablando del centro de masa, aplica exactamente lo mismo. Entonces es eso. Cuando no hay fuerzas externas en un sistema, la posición del centro de masa es constante. Perfecto. Esa es la derivación de esto. Entonces, obviamente esto no hice nada del álgebra, espero que ustedes lo hagan. Nada más planteé las ecuaciones iniciales de dónde estaba el centro de masa al inicio, según la posición de cada una de las partículas, dónde estaba la posición de masa del centro de masa al final, donde de acuerdo a cada una de las posiciones de las partículas, y por esto que acabamos de desarrollar acá, yo sé que estas tienen que ser iguales. Entonces, al igualar esto, ustedes andan buscando el delta X. De manera que ustedes tienen que despejar para xy menos x'. Y a partir de eso les va a quedar esto de acá. Eso es lo que hicimos. En el examen del año pasado hay un problema que es un poquito más complejo, porque es el mismo sistema. Nada más eran 4 partículas. Estaba el bote, la mamá, el papá y la chiquita. Y entonces, no, 5. Y habían unos refrescos además. Entonces, porque estaban haciendo un picnic. Entonces, el primer caso, la chiquita se movía al fondo para agarrar la canasta de picnic. Como la chiquita no podía, entonces el papá después se mueve para ayudarle. Mientras que al mismo instante, la chiquita se regresa con los refrescos a donde está la mamá. Y después, papá y canasta se van hasta donde están chiquita y mamá. Y entonces hay que determinar las posiciones finales en cada paso. Entonces ese problema es más largo que pero la metodología o la forma de resolverlo es exactamente igual. Nada más que tienen que ir paso a paso. Entonces háganlo como práctica. Les aconsejo que hagan esto como práctica. Es bastante bonito. Y les va a funcionar bastante bien para entenderlo. Profe, hay dos cosas que no me quedan claras de este problema. Sí. Ese desplazamiento no tenía sentido que fuera como negativo, porque el bote se está moviendo hacia la izquierda. Sí, menos. No puse menos. No. No, sí, tiene que haber un menos. Debería de haber un menos. Mira, no puse menos. A ver, voy un segundo. 2,70. Primero Julieta se mueve para acá. Sí, debería de haber un menos. Sí. Ese menos sale de... A ver, un segundo.
porque Julieta, estamos aquí, Julieta, X', sí debería de haber un menos. Aquí está el X y Julieta. Bueno, es que, profe, creo que ahí donde usted planteó la última ecuación, no sé, algo que no me quedó claro fue por qué le dio vuelta. Le puso X inicial menos X', cuando habíamos dicho que era X' menos X inicial. Sí, justamente es eso. Sí, es eso. Es al revés, ahí sale el menos. Lo hice porque me fijé en mi solución. Y mi solución tengo X inicial menos X', no sé por qué. Y sí, está al revés. Tienes todo, o sea, sí, tiene usted toda la razón. Se tiene que mover a la izquierda y por lo tanto tiene que ser negativo el delta. Entonces, esto es X' menos X inicial. Así. Y aquí debería haber un menos. Lo que quiero ver es si estoy, sí, porque vean aquí. X' aquí está positivo, ¿verdad? Entonces, si yo pongo esto aquí al otro lado a igualarse, X' está positiva. Entonces, tengo que mandar esto. Esto pasa para el otro lado, negativo. XY, ajá. Y esta masa de Julieta, por ende, me queda hacia el lado izquierdo. Aquí está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces ahí sale ese menos. Sí, tiene razón. Muchas gracias por la aclaración. Estaba esto al revés y por tanto, no sé por qué lo solucioné así aquí en este problema. Tal vez por el simple hecho de que no estaba poniendo las direcciones en su momento. Esto lo resolví hace mucho. Entonces no recuerdo por qué lo hice así o si estaba siquiera pensando en direcciones. Pero sí, debería haber un menos que me indique que se mueve hacia la izquierda. Gracias.